Me llamo Rachel. Desde los primeros días de mi vida, la diferencia entre mi hermana gemela, Emily, y yo era tan clara como el día y la noche. Mientras ella era el orgullo y la alegría de mis padres, yo era la hija que nunca parecía cumplir con sus expectativas. Emily era la imagen perfecta de lo que debería ser una hija, hermosa, inteligente, educada y exitosa. Yo era la rara, la inadaptada, la rebelde que simplemente no encajaba. Nuestro padre, un severo profesor universitario, volcaba su corazón en su trabajo, siempre rodeado de libros, conferencias e investigaciones. Tenía grandes expectativas para sus hijas, especialmente en lo que respectaba a nuestro futuro. Mi madre, una ama de casa tradicional, se había dedicado a nuestra familia y hogar, esforzándose por alcanzar la perfección en todo lo que hacía. Nos presionaba mucho para que siguiéramos sus ideales, pero había una hija que consideraba digna de ese esfuerzo, Emily. Estar en casa se sentía como estar atrapada en un bucle interminable de críticas. Mis padres habían diseñado cuidadosamente planes para su familia ideal, y yo no encajaba en esos planes. Desde que tengo memoria, fui una decepción. Mientras Emily disfrutaba de su amor y aprobación, yo me acostumbré a ser la hija problemático. Rachel, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana?, era el refrán favorito de mi madre, resonando por los pasillos de nuestra casa tan a menudo como desayunaba con mis auriculares puestos, tratando de bloquear el juicio. Emily, por supuesto, siempre tenía un asiento en primera fila para mis críticas. No entiendo por qué te cuesta tanto ponerte un vestido bonito y simplemente sonreír, Rachel, comentaba de manera casual, moviendo su perfecto cabello rubio sobre su hombro como si tuviera la misma vida lujosa que ella. Siempre me quedaba ahí, hirviendo en silencio, mi corazón gritando en desafío mientras mostraba poca reacción por fuera. ¿Por qué debería preocuparme por su aprobación? Si, hiciera lo que hiciera, nunca sería lo suficientemente buena. Un sábado, mientras todos nos preparábamos para una de las temidas cenas del profesorado de mi padre, un evento que no podía soportar, decidí hacer resistencia. No quería usar un vestido impecable ni participar en la farsa, así que me vestí como me gustaba, delineador oscuro, una camiseta de mi banda favorita y botas de combate que, a los ojos de mi madre, eran el epítome de todo lo que estaba mal conmigo. Cuando comencé a bajar las escaleras, ya podía sentir la desaprobación de mi madre radiando hacia mí. «No vas a salir de casa así, ¿verdad?», dijo, con los ojos lanzando dagas hacia mis botas. «Rachel, por favor, solo por una vez, ¿no puedes intentar encajar?». Puse los ojos en blanco, encogiéndome de hombros. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Para qué puedas fingir que somos la familia perfecta por una noche? No se trata de fingir, respondió ella, su voz elevándose con frustración. Se trata de mostrar respeto por tu padre. Él trabaja duro por todos nosotros, y lo menos que puedes hacer es vestirte apropiadamente. Justo cuando terminó de hablar, Emily descendió las escaleras detrás de mí, sus tacones haciendo clic contra la madera como si fuera una jueza preparada para condenarme. Mamá tiene razón, Rachel. No es difícil verse decente. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo tan difícil? Me di la vuelta para enfrentarla, la sangre hirviendo. Quizás porque no quiero ser una copia carbonizada de ti, Emily. Odiaba esos momentos. Odiaba la forma en que siempre me comparaban con ella, la niña dorada, como si yo fuera una versión defectuosa que no había salido del todo bien. Entonces, nuestro padre apareció al pie de las escaleras. Su rostro estaba marcado por la decepción, una expresión que había visto tantas veces antes que ya ni siquiera dolía. Su voz, calma pero autoritaria, cortó la tensión. Rachel, ve a cambiarte. Nos vamos en 10 minutos. No había sentido discutir. Lo sabía. Su decepción no era nueva, era la historia de mi vida. Sin decir una palabra, di la vuelta sobre mis talones y subí de nuevo las escaleras para cambiar mis botas por unas planas y neutrales y borrar el delineador que había aplicado con tanto cuidado. Mientras cambiaba, me decía, un día, seré libre. Un día, viviré una vida donde nadie pueda decirme quién ser o qué ponerme. El viaje en coche hacia la cena del profesorado fue silencioso, excepto por el suave zumbido de música clásica que mi padre siempre ponía para calmarnos. Miraba por la ventana, viendo pasar los árboles como un borrón, imaginando una vida diferente donde no estuviera ahogada por las expectativas. Mi habitación era el único lugar en la casa donde podía ser yo misma.
Mientras cada rincón de nuestro hogar estaba meticulosamente decorado por mi madre, mi habitación era mi santuario. Las paredes estaban cubiertas de carteles de mis bandas favoritas, bocetos que había dibujado y pequeños recuerdos que había coleccionado a lo largo de los años. Era el único espacio donde podía escapar de la presión y el juicio. Una noche, después de otro día más escuchando lo perfecta que era Emily y cuánto yo fallaba, decidí perderme en la música. Tenía mis auriculares puestos, disfrutando de una lista de reproducción de mis bandas favoritas, cuando mi padre irrumpió en mi habitación, frunciendo el ceño. «Rachel, baja ese ruido», dijo, su voz fría y desaprobadora. «¿Y por qué no has estado estudiando con Emily hoy? Ambas tienen exámenes próximos, y sabes lo importante que es esto». Saqué un auricular y lo miré, tratando de mantener mi frustración a raya. «He estado estudiando. Solo que no con Emily. Estudio mejor sola». Él sacudió la cabeza como si hubiera dicho algo completamente incomprensible. «Emily saca buenas calificaciones, y deberías hacer lo mismo. No veo por qué siempre tienes que hacer las cosas difíciles». «No se trata de hacer las cosas difíciles, papá», dije, con la voz impregnada de frustración. «Simplemente no quiero hacer todo a la manera de Emily. ¿Por qué no puedo tener mi propia forma de estudiar?». Ignorando mi pregunta, cambió de tema. «¿Y esos amigos tuyos? Te vi con ellos en el café el otro día. No parecen una buena influencia. Deberías pasar tiempo con personas que te impulsen hacia adelante, no que te arrastren hacia abajo». Sentí que mi temperamento se elevaba. ¿Te refieres a las hijas de tus colegas que se sientan hablando de economía y fingiendo interesarse por tus aburridas cenas del profesorado? El rostro de mi padre se oscureció, pero antes de que pudiera responder, mi madre apareció en la puerta. «Tu padre tiene razón, Rachel. Esas chicas son de buenas familias. Saben cómo comportarse. Son el tipo de amigas que deberías querer». «No me importa de dónde vienen», respondí, poniéndome de pie para enfrentar a ambos. «Quiero elegir mis propios amigos, mi propio camino, mi propia vida. No soy Emily, y nunca lo seré». «Eso es suficiente, Rachel», dijo mi madre, con la voz firme e inflexible. «Sabes que tu futuro está con la universidad. Tu padre se ha asegurado de eso. Después de graduarte, será el momento de pensar en asentarte, al igual que Emily. Ya hemos discutido esto». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Asentarse? ¿Era eso todo lo que veían en mí? ¿Alguien que se graduaría, se casaría y se convertiría en la ama de casa perfecta como Emily? «No soy Emily», repetí, con la voz temblando de ira. «No quiero su vida. No quiero una vida que ya está planificada para mí». Ambos se quedaron allí, en silencio, como si no pudieran entender por qué resistía la vida que habían trazado tan cuidadosamente para mí. Pero sabía, en el fondo, que nunca podría vivir esa vida. No quería. Quería algo más, algo real. Con el paso de los años, las diferencias entre Emily y yo se hicieron aún más evidentes. En la universidad, donde enseñaba nuestro padre, ella sobresalía en administración de empresas, impresionando a los profesores con su conocimiento y aplomo. Mientras tanto, yo navegaba por mis cursos, sintiendo siempre que no encajaba. Estaba estudiando las mismas cosas que Emily, pero sentía como si estuviera usando un par de zapatos 2 tallas demasiado pequeños, torpe, incómoda y equivocada. Un día, después de una sesión de estudio particularmente larga, Emily me encontró en la biblioteca. «Rachel, ¿vas a venir al grupo de estudio esta noche?», preguntó, colocando sus notas codificadas en la mesa. «El profesor Hall podría pasar. Podría ser una buena oportunidad para que hagamos contactos». Suspiré, ya temiendo la idea de estar en una sala sofocante llena de personas que fingían preocuparse por su futuro en los negocios. «No, no voy. Esos grupos de estudio no son realmente lo mío». Emily frunció el ceño, claramente decepcionada. «No se trata de que sea lo tuyo, Rachel. Se trata de causar la impresión correcta. Tienes que empezar a tomar esto en serio. Nos estamos graduando pronto, y papá no siempre estará ahí para ayudarnos». Negué con la cabeza, volviendo a mis libros. «Estoy tomándolo en serio. Simplemente no de una manera que me haga miserable». Emily suspiró, su frustración evidente.
A veces tienes que jugar el juego, Rachel. ¿Crees que me gusta hacer todo esto? No. Pero es necesario. Así es como avanzas en la vida. Quizás no quiero avanzar si significa vivir la vida de otra persona, murmuré para mis adentros. Emily puso su mano sobre la mía, suavizando su voz. Solo trato de cuidarte, Rachel. No quiero que termines perdida. Papá no siempre estará ahí para ayudar, y necesitas pensar en tu futuro. Miré sus ojos, viendo la preocupación genuina detrás de sus palabras. Pero también sabía que su versión de ayuda me estaba sofocando. Gracias, Emily. Pero lo resolveré por mi cuenta. Un día, mientras caminaba a casa, perdida en mis pensamientos, escuché el inconfundible rugido de una motocicleta detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a un hombre estacionándose junto a la acera. Su chaqueta de cuero, su cabello desordenado y su sonrisa despreocupada eran un contraste marcado con el mundo al que estaba acostumbrada. «Hola», gritó, su voz cortando el sonido del motor. «¿Necesitas un aventón?» Vacilé un momento, mirando de nuevo el camino familiar que conducía a casa. Luego lo miré, la libertad que representaba, y decidí que, por una vez, quería algo diferente. «Sí», dije, mi corazón latiendo con emoción y nervios. «¿Por qué no?» Me subí a la parte trasera de su moto, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura mientras el motor rugía al encenderse. El viento azotaba mi cabello, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me reí. Una risa real, genuina, que salía de lo más profundo de mí. Me sentí libre. Paramos en un pequeño restaurante a las afueras del pueblo, y mientras comíamos hamburguesas grasientas y papas fritas, él me dijo que se llamaba Jake. Era un soldador, vivía una vida simple pero disfrutaba cada minuto de ella. Tenía una pasión por las motocicletas y la carretera abierta, y me contó que le encantaba la emoción de no saber lo que venía. ¿No te da miedo?, le pregunté, intrigada por su estilo de vida. ¿Vivir así, sin un plan? Jake sonrió, sus ojos brillando de emoción. No. Es la única manera de vivir. Nunca sabes qué hay a la vuelta de la esquina, y eso es lo que lo hace emocionante. ¿No es mejor que tener todo planeado para ti? Cuanto más tiempo pasaba con Jake, más me daba cuenta de lo infeliz que había estado viviendo bajo las expectativas de mis padres. Con cada paseo en su motocicleta, me sentía un poco más libre. Empezamos a vernos en secreto, encontrándonos siempre que podíamos, y cada vez que subía a la parte trasera de su moto, dejaba atrás la vida que no quería. Jake no era como nadie que hubiera conocido. Era un poco rudo, sí, pero también era real. Auténtico. No le importaba la riqueza ni el estatus ni lo que pensaran los demás. Solo quería vivir la vida a su manera. Y estar con él me hizo darme cuenta de que yo también quería lo mismo. 6 meses después, bajo un cielo estrellado, Jake me propuso matrimonio. Estábamos sentados junto al fuego, el rugido de su moto sonando lejanamente, cuando tomó mi mano y me pidió que me casara con él. Mi corazón dio un salto y dije que sí sin dudarlo. Era la primera decisión que tomaba por mí misma en mucho tiempo, y se sentía bien. Pero sabía que mis padres nunca aceptarían a Jake. Era todo lo que ellos despreciaban, poco convencional, independiente y, además, un soldador. Para ellos, nunca sería lo suficientemente bueno para mí. Pero ya no me importaba. Esta era mi vida y estaba cansada de vivir según sus reglas. El día que llevé a Jake a casa para conocerlos fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Caminó por el camino de entrada con su chaqueta de cuero y sus jeans rasgados, sosteniendo mi mano firmemente. Ya podía sentir la tensión acumulándose al entrar. El rostro de mi madre se puso pálido al verlo, sus ojos abiertos de shock e incredulidad. «Rachel, ¿qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. La reacción de mi padre fue aún más dura. Su rostro se torció de ira y su voz era fría. «¿Quién es este? ¿Y por qué está vestido así, así?». Tomé una respiración profunda, sabiendo que este momento llegaría. «Mamá, papá, este es Jake. Es el hombre que amo y nos vamos a casar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver el shock y el horror escritos en sus rostros. Las manos de mi padre se convirtieron en puños mientras luchaba por encontrar las palabras. Finalmente, se volvió hacia Jake y preguntó:
¿qué haces para ganarte la vida? Soy soldador, respondió Jaque con confianza, su voz firme. Trabajo duro y gano un sueldo honesto. Mi madre parecía a punto de desmayarse, mientras el rostro de mi padre se ponía rojo de rabia. ¿Un soldador, esperas que le demos nuestra bendición a esto? No estoy pidiendo su bendición, dije, mi voz firme. Se lo estoy diciendo. Este es el hombre con el que me voy a casar. Rachel, esto es una locura, escupió mi padre, su voz elevándose con ira. ¿Estás tirando tu futuro por, qué, una vida de pobreza y lucha? Te hemos educado mejor que esto. Pero mantuve mi postura. Por primera vez en mi vida, no iba a retroceder. No, papá. Estoy eligiendo mi propio futuro. Y Jaque me hace feliz. Eso es lo que importa. El rostro de mi padre se volvió de piedra. Si sales de esta casa con él, no esperes poder regresar. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi madre, pero no dijo nada. No intentó detenerme, ni siquiera me miró mientras salía por la puerta con Jaque a mi lado. Dejar a mis padres atrás fue más difícil de lo que había anticipado. Mientras Jaque y yo nos alejábamos en su motocicleta, mi corazón era un torbellino de emociones. Estaba dejando todo lo que había conocido, la vida que había sido planeada para mí desde el nacimiento. Pero también estaba entrando en algo nuevo, algo que yo misma había creado. Y eso era emocionante. Encontramos un pequeño apartamento en las afueras del pueblo, un lugar simple, pero era nuestro. Jaque continuó trabajando como soldador y yo conseguí un trabajo como mesera en un restaurante local. No era glamoroso, pero era suficiente para sobrevivir. Cada noche, después de largos días de trabajo, nos sentábamos en el balcón de nuestro pequeño apartamento y hablábamos sobre nuestros sueños para el futuro. No siempre fue fácil. A veces luchábamos para llegar a fin de mes, y había noches en que el peso de todo se sentía aplastante. Pero a través de todo, Jaque y yo teníamos el uno al otro. Y eso marcaba toda la diferencia. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Jaque tomó capacitación adicional y se convirtió en soldador submarino certificado, un trabajo que pagaba mucho más de lo que ambos habíamos esperado. De repente, nos encontramos en una posición mucho más cómoda. Incluso logramos ahorrar lo suficiente para comprar una pequeña casa adosada, un lugar que nunca pensé que podría llamar hogar. A medida que nuestras vidas comenzaron a asentarse en una nueva normalidad, mi pasado regresó inesperadamente. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, vi un auto familiar entrar en el estacionamiento. Mi corazón se hundió al reconocer a mis padres bajando, visiblemente más viejos y desgastados. Se acercaron a mí con cautela, y por un momento pensé que estaban allí para reconciliarse. Pero la voz de mi padre rápidamente arruinó cualquier esperanza de eso. Rachel, necesitamos tu ayuda. Tu hermana y su esposo nos han desheredado después de todo lo que pasó. No tardé en aprender que mi padre había sido acusado de acosar a un estudiante, y el escándalo había destruido su carrera. El esposo abogado rico de mi hermana les había dado la espalda, y ahora estaban desesperados. Por favor, suplicó mi madre, su voz temblando. No tenemos a dónde ir. Los miré, sintiendo una mezcla de tristeza, ira y compasión. Me habían desheredado, me habían echado de sus vidas porque no encajaba en su molde perfecto. Y ahora, querían mi ayuda. Lo siento, dije, mi voz firme pero serena. Pero ustedes tomaron su decisión cuando me desheredaron. Tengo mi propia vida ahora, y no puedo regresar. Los meses que siguieron fueron pacíficos. Jaque y yo dimos la bienvenida a nuestro primer hijo al mundo, un hermoso niño. Estábamos construyendo la familia que siempre había soñado, y cada día me recordaba que había tomado la decisión correcta. Mis padres nunca volvieron a comunicarse después de ese día, y una parte de mí aún lamentaba la relación que podríamos haber tenido. Pero no tenía arrepentimientos. Había elegido mi felicidad, mi libertad y la vida que quería para mí. Y al final, eso era lo único que importaba.